En la clase de hoy vamos a trabajar ecuaciones lineales de primer orden. ¿Listo? Eh, este tema se va a remitir un poco al tema de factor integrante que vimos el- en clases pasadas. Quiero aclarar que hay varios métodos para solucionar ecuaciones lineales de primer orden. Sin embargo, aquí solo nos vamos a remitir al tema anterior, que fue el tema de factor integrante. Bueno, entonces, las ecuaciones lineales de primer orden siempre pueden ser escritas de esta forma. Y' más una función, vamos a llamarla a, esa solo depende de la variable independiente que nosotros generalmente la denominamos como x y está multiplicada por y. Esa y no puede tener exponentes, no puede estar dentro de ninguna otra función, solo puede estar y elevado a la 1. ¿Listo? Y esto es igualado a otra función que depende de x, ¿no? Entonces, siempre que nosotros queramos resolver una ecuación diferencial por el método que vamos a ver a continuación, debemos comprobar que es una ecuación lineal de primer orden, es decir, que puede ser escrita como y' más una función que depende de x por y igual a otra función que depende de x. X es la variable independiente, y es la variable dependiente. ¿Listo? Bueno, entonces, ya que tenemos en cuenta que siempre se puede escribir una ecuación lineal de primer orden de esta forma, entonces vamos a intentar llevarla a la forma tradicional que conocemos para las ecuaciones diferenciales de primer orden, que es la forma m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Vamos a buscar llevar esta ecuación a esa forma. Entonces, lo primero que tenemos que considerar acá es que y' es derivada de y respecto a la variable independiente, es decir, respecto a x más a de x por y igual a bx. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar el AXY para el otro lado, está sumando, pasa a restar, entonces nos queda que de Y es igual a B de X, perdón, de Y de X es igual a BX menos A por X por Y. ¿Listo? Bueno, ahora este de X que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar en el otro lado. Como en el otro lado tenemos una resta, entonces voy a escribir en el otro lado un paréntesis para no confundirme. ¿Listo? Entonces vamos a tener entonces que de Y es igual, en el otro lado entonces nos quedaría un corchete porque va a estar multiplicado por el b de x, ¿no? Entonces, corchete b de x menos a de xy y entonces pasé el de x a multiplicar. ¿Listo? Ahora, este de y que está en el lado izquierdo sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar, de tal manera que me quedaría un lado igual a 0 y el otro lado, en el otro lado me queda b de x menos a por xy de x menos de y igual a 0, ¿no? Entonces, como les mencionaba, nuestro objetivo era escribirlo como la forma tradicional que estábamos viendo para las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, de tal manera que esta primera parte que nos está acompañando al de x es la que estamos llamando generalmente m de xy, ¿no? Y en este caso, este menos 1
me formaría el n de xy. ¿Listo? Entonces, ¿para qué la escribí de esta forma? Porque quiero resolver esta ecuación lineal mediante factor integrante, ¿listo? O quiero hallar un factor integrante para resolver esta ecuación lineal. Bueno, entonces, recuerden que hay tres formas de hallar el factor integrante. A veces funciona una de las tres formas, a veces pueden funcionar hasta dos. Pero pues la idea es que nos vamos caso por caso a ver cuál de las formas para hallar factor integrante nos funcionaría en este caso, ¿no? Em, bueno, antes comprobemos que efectivamente esta ecuación diferencial no es exacta. ¿Quién sería entonces para nuestra ecuación diferencial la derivada de m respecto a y? Entonces la derivada de m respecto a y, si ustedes observan, b de x solo depende de x, por lo tanto su derivada respecto a y sería 0. Y la derivada de menos a de x por y, si estoy derivando respecto a y, me queda que su derivada sería menos a por x, ¿no? Y la derivada de n respecto a x. Entonces, como n es menos 1, la derivada respecto a x sería 0, ¿no? Entonces, en clases pasadas decíamos que la idea de hallar factor integrante, primero se ensayaba a ver si el factor integrante solo dependía de x. Voy a intentar hallar un factor integrante que solo dependa de x. Entonces, voy a recordarles la formulita. Nosotros decíamos que debíamos encontrar la función g de x, donde g de x estaba dada por la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x y esto sobre n. Si esto solo depende de x, entonces me va a funcionar ese factor integrante. Entonces vamos a intentar hacer eso en este caso, a ver si solo depende de x. Entonces la derivada de m respecto a y ya sé que es menos a por x. Recuerden, eso es una función que depende de x, menos n de xy. En este caso, n de xy sería menos 1. Con este menos de la fórmula me quedaría... bueno, y la derivada de más 1 sería 0, perdón, un momentico, que es el 0 que tenemos de hecho aquí, ¿no? Entonces, menos 0. Y ahora sí, sobre n. Entonces, el n en nuestro caso es menos 1. Entonces, nos queda menos 1 en el denominador. ¿Listo? Por lo tanto, nos quedaría menos a de x sobre menos 1 y menos por menos es más y a de x sobre 1 pues sigue siendo a de x. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que en nuestra ecuación diferencial el g de x es igual a la función a de x. ¿Listo? Que la función a de x, observemos, es la que supuestamente nos están dando aquí cuando nos están planteando la ecuación diferencial, ¿no? Este sería la de x. Bueno, entonces recuerden que se debe hallar el factor integrante. Para hallar el factor integrante, como nos dio que solo depende de x, entonces íbamos a hallar el factor integrante solo dependiendo de x, que es el que nosotros llamábamos μ por x. Y recuerden que ese factor integrante era Euler a la integral de g de x, pero en este caso g de x es a por x de x. Ese es el factor integrante de nuestra ecuación diferencial. Entonces, eso quiere decir que la ecuación diferencial, para que se convierta en exacta, debo multiplicarla por este factor integrante. ¿Cuál es la diferencia a cómo veníamos trabajando nuestras ecuaciones anteriormente? Que nosotros este factor integrante lo multiplicábamos por la ecuación diferencial escrita de esta forma. Pero esa ecuación diferencial
escrita así o escrita como nos la dieron al inicio, pues sigue siendo la misma. Entonces, en ecuaciones lineales de primer orden, el factor integrante se multiplica es por la ecuación como está escrita en esta forma, ¿no? Entonces vamos a multiplicarla, es por esta de aquí. Entonces, al multiplicar esta ecuación diferencial por el factor integrante, nos quedaría, voy a hacer un momento esto más pequeño para que logremos ver, listo, entonces nos quedaría, al multiplicar nos quedaría Euler a la integral de ax de x multiplicado por y' más a por x por Euler a la integral de a por x de x por y, ¿no? Igual a b de x por Euler a la integral de a por x de x. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, lo único que hicimos fue multiplicar la ecuación diferencial que me estaban dando al inicio por el factor integrante, que es Euler a la integral de a por x de x. Pero vamos a hacer aquí una observación bien interesante cuando nosotros tenemos esto de aquí. Bueno, ya vamos a resolver esta integral, esta ecuación. Entonces, observemos algo bien importante aquí. Observemos el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial. Si ustedes notan, este lado izquierdo de la ecuación diferencial no es otra cosa que la derivada respecto a x de Euler a la a por x por y. Noten esto. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene eso? Porque si nosotros quisiéramos derivar respecto a x Euler a la a por x por y, eso sería la derivada de un producto. Y la derivada de un producto sería derivada del primero, es decir, la derivada de Euler a la a por x, a la integral. Espérenme que aquí se me olvidó escribir la integral. Entonces, Euler a la integral de a por x de x por y. Bueno, entonces les decía, si ustedes notan, la derivada del producto es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, miren que si ustedes derivan el primero, Euler a la integral de a por x de x, ¿cuál sería la derivada de eso? Entonces sería Euler a la integral de a por x de x, que es el que tenemos acá, por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada de este exponente de aquí? La derivada de ese exponente, pues se cancela la integral con la derivada y solo nos quedaría a por x, que sería el que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, esa es la derivada de Euler a la integral de a por x de x, multiplicado por el segundo sin derivar. ¿Quién es el segundo? Y, que es el que tenemos acá. ¿Listo? ¿Qué seguiría? Más. Vean acá el más. El primero sin derivar, es decir, Euler a la integral de ax de x por la derivada del segundo, es decir, por y'.
Entonces, total, que en el lado izquierdo, efectivamente, me quedó la derivada respecto a x de Euler a la integral de a por x de x y eso multiplicado por y, ¿no? Bueno, entonces eso es igual pues al lado derecho de la ecuación, que el lado derecho sería b de x por Euler a la integral de ax de x. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, si ustedes observan, el lado derecho de esta ecuación solo depende de x, b depende de x y la integral de ax de x va a ser igual a una función que depende de x, es decir, el lado derecho solo me depende de la variable x, de tal manera que yo podría hacer una separación de variables y me quedaría que entonces la derivada de Euler a la x de x o el diferencial de esto es igual a b de x por Euler a la integral de ax de x por dx. Entonces, como la idea es quitar los diferenciales, quitar este diferencial de aquí y quitar este diferencial de aquí, entonces aplicamos lo inverso, que lo inverso en este caso sería la la integral. ¿Listo? Entonces, nos quedaría la integral de integral de ax de x multiplicado por y es igual a la integral de bx por Euler a la integral de ax de x, ¿no? Y observen que el integrando de la parte izquierda es un 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, les rayo por acá un ratico, cuando ustedes tienen integral de 1 por du, ¿quién es la integral? Pues es la variable que se está trabajando, que sería u. Cuando ustedes integran, por ejemplo, de b, ¿quién es la integral? La variable, que sería b. Cuando ustedes integran de z, ¿quién es la integral? Pues sería z. Bueno, más la constante de integración, obviamente, ¿no? Entonces, hago eso para que quede claro aquí lo que vamos a hacer. ¿Quién sería la integral de esto? Sería la variable. ¿Que quién es la variable? Toda esta de aquí. ¿Listo? Es decir, que esa integral me queda igual a Euler a la integral de a por x de x por y igual a la integral de b de x Euler a la integral de a por x de x de x, ¿no? Bueno, entonces recuerden que como ya se estarían haciendo las integrales, a esto se le suma la constante de integración. Listo. Y entonces, pues faltaría es hacer únicamente la integral que tenemos acá en este lado para que quede resuelta la ecuación diferencial. Sin embargo, pues vamos a despejar en este caso, es posible despejar y. Para despejar y, entonces esta Euler que tenemos acá lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Pasarlo a dividir al otro lado es multiplicar el otro lado por 1 sobre Euler a la integral de ax de x, ¿no? Es decir, nos quedaría y igual a 1 sobre Euler a la integral de ax de x por
todo lo que teníamos en el otro lado, que era la integral de b de x por Euler a la integral de ax de x más c. ¿Listo? Y observen que como tenemos 1 sobre Euler a esa integral, es lo mismo que tener Euler a la menos integral. Entonces me queda y igual a Euler a la menos integral de ax de x multiplicado por la integral de b de x por Euler a la integral de ax de x más c. Y aplicando distributiva, nos quedaría entonces que y es igual, multiplicamos Euler a la menos integral de a por x de x multiplicado por la integral de b de x Euler a la integral de ax de x más c por Euler a la menos integral de ax de x. ¿Listo? Y digamos que hasta allí sería la respuesta o la solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a resolver una ecuación diferencial, debemos llegar a esta respuesta de lineal, de primer orden, debemos llegar a esta respuesta, ¿no? Teniendo en cuenta pues que ya se deben calcular las integrales que quedaron indicadas. Bueno, entonces en general el proceso siempre que queramos resolver una ecuación diferencial de primer orden, el proceso siempre es el mismo. Entonces, digamos que nos podemos saltar unos pasos. Yo directamente, si ya distingo que la ecuación diferencial está de esta forma, entonces este proceso para hallar el factor integrante me lo podría saltar y ya diría que el factor integrante es el que tenemos acá. ¿Listo? Sería ese el factor integrante. Después quedaría, si ya es lineal y ya tengo el factor integrante, multiplico la ecuación diferencial por el factor integrante. Después me doy cuenta que la parte izquierda, siempre en la parte izquierda me tiene que dar la derivada respecto a x de Euler elevado, mejor dicho, del factor integrante multiplicado por y. Y separo variables e integro en ambos lados y esa sería, y despejo y esa sería la ecuación, la solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces siempre los pasos para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden son los mismos, son idénticos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a resolver una ecuación diferencial por acá. Digamos, resolver la ecuación diferencial dada por y' más 2xy igual a x. Bueno, entonces observemos primero que todo que sí sea una ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿cómo se mira que es lineal? Bueno, el coeficiente de y' tiene que ser 1. En caso de que no sea 1, pues divido todo por el coeficiente que tiene y' para verificarlo, ¿no? Entonces, y' más a de x en este caso sería 2x multiplicado por y igual a b de x, que b de x en nuestro caso sería igual a x. Miren, por acá se las muestro. Tiene que tener esta forma, la forma que les escribí aquí, y' más a de x por y igual a b de x. Entonces, identificando aquí, a de x sería lo que acompaña a y, que es 2x, igual a x.
ese de ahí sería el b de x. Entonces les decía, podemos saltarnos algunos pasos y podemos hallar directamente el factor integrante, que el factor integrante es mu de x igual a Euler a la integral de a de x de x. Vuelvo y lo señalo, el que tenemos acá. Entonces, hallemos el factor integrante de esta ecuación diferencial lineal. ¿Listo? Entonces sería Euler a la integral de a de x, que en nuestro caso es 2x de x. ¿Listo? Entonces, la integral de 2x es x a la 2. Por lo tanto, nos quedaría Euler a la x a la 2. Y ese sería nuestro factor integrante. Bueno, entonces, como ya sé cuál es el factor integrante, multiplico toda la ecuación diferencial por ese factor integrante. Entonces me quedaría Euler a la x a la 2 por y' más 2x por Euler a la x a la 2 por y igual a x por Euler a la x a la 2. Multipliqué toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Y por ser lineal, siempre en el lado izquierdo me tiene que quedar, en esta parte, me tiene que quedar la derivada respecto a x de el factor integrante multiplicado por y. Verifiquémoslo, porque o si no, eso ya me indicaría que he cometido un error. ¿Listo? Entonces, si nosotros derivamos este producto, sería derivada del primero, la derivada de Euler a la x cuadrado sería Euler a la x cuadrado por la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado sería 2x, ¿no? Regla de la cadena. Multiplicado por el segundo sin derivar, es decir, multiplicado por y, que efectivamente aquí está, más, vean el más acá, el primero sin derivar, que sería Euler a la x cuadrado, por la derivada del segundo, que sería y'. Miren que sí se me cumplió. Esto es bueno que lo prueben porque o si no, podrían estar cometiendo un error. ¿Listo? Entonces allí de una vez dirían, no, algo estoy haciendo mal en este proceso, ¿no? Entonces, al otro lado me queda x por Euler a la x cuadrado. ¿Listo? Y después de que se llegue aquí, separamos variables. Entonces, al separar variables, me queda diferencial de e a la x cuadrado por y igual a x por Euler a la x cuadrado por dx. Para quitar los diferenciales, ¿qué hago? Aplico integrales. Entonces me queda integral del diferencial de Euler a la x cuadrado por y igual a la integral de x por Euler a la x cuadrado por dx. Bueno, entonces lo que les mencionaba en el proceso, miren que aquí les ha quedado la integral de un 1. Entonces, ¿cuál es la integral? Pues es la variable que en este caso, pues la variable es todo ese término de ahí, Euler a la x cuadrado por y igual a la integral de x por Euler a la x cuadrado de x, y si quiero desde una vez le sumo la constante de integración. Entonces me falta por hacer esta integral, ¿no? Para hacer esta integral voy a hacer una sustitución. Para esta integral voy a hacer la sustitución u igual a x cuadrado. Luego de u sería 2x por dx. Fíjense que aquí tenemos el x y tenemos el dx, x por dx, pero no tenemos el 2. Entonces pasaríamos el 2 a dividir y nos quedaría du sobre 2 es igual a x por dx. ¿Listo? Entonces, ya aquí podría resolver y me quedaría Euler a la x cuadrado
por y igual a la integral de Euler a la x cuadrado, que es el que estoy llamando u, y x por dx sería du medios, bueno, y más la constante de integración. ¿Listo? Entonces, el 1 medio sale de la integral y nos queda Euler a la x cuadrado y igual a 1 medio por la integral de Euler a la u por du más la constante de integración. Por lo tanto, me quedaría Euler a la x cuadrado y igual a 1 medio, la integral de Euler a la u es Euler a la u más c. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a reemplazar el u y nos queda Euler a la x cuadrado por y es igual a 1 medio por Euler a la u, si recordamos, u era x cuadrado, entonces nos queda x cuadrado más c. Y ahora voy a despejar y. Para despejar y, ese Euler a la x cuadrado lo paso a dividir. Pasarlo a dividir es como pasarlo a multiplicar, pero con signo contrario. Es decir, me quedaría y igual a Euler a la menos x cuadrado multiplicado por 1 medio por Euler a la x cuadrado más la constante, ¿no? Entonces le cambié de signo al exponente aquí porque pues el Euler a la x cuadrado pasaba era a dividir, ¿no? Entonces aplicamos la distributiva y nos queda que y es igual a 1 medio Euler a la x cuadrado multiplicado por Euler a la menos x cuadrado. Bueno, por esta vez vamos el proceso x cuadrado, Euler a la menos x cuadrado, más c por Euler a la menos x cuadrado. Entonces, si observan, por propiedades de la potenciación, Euler a la x cuadrado por Euler a la menos x cuadrado, como se tiene la misma base, se suman los exponentes. Entonces, quedaría x cuadrado menos x cuadrado, que sería 0. Y Euler a la 0, pues da 1. Por lo tanto, el resultado sería 1 medio por 1, que es 1 medio, más c sobre Euler a la x cuadrado para cambiarle de signo al exponente. Y este sería la solución de esa ecuación diferencial. ¿Listo? Bueno, voy a resolver inmediatamente un segundo ejemplo, pero yo espero que si de pronto usted quiere, digamos, comprobar que ha adquirido, si en estas alturas usted pues está entendiendo el tema, entonces compruébelo pausando el video, resuelva el ejemplo y después corrobórelo en el proceso que yo les voy a hacer a continuación. Entonces, otro ejemplo sería, digamos, y' más 1 sobre x por y igual a 1 sobre x cuadrado más 1. Bueno, esta es la ecuación diferencial. Vamos a resolverla. Entonces, primero que todo, analizo que es lineal, porque tenemos y' sin coeficientes, sin exponentes, nada. Tengo y sin exponentes, raíces, ni nada. Solo está multiplicado por 1 sobre x, que el 1 sobre x me haría las veces de a de x. Y el b de x es 1 sobre x cuadrado más 1. Es una ecuación lineal de primer orden. Bueno, entonces
ya que tenemos quién es a de x, podemos hallar el factor integrante. Entonces recuerden que el factor integrante es mu de x igual a Euler a la integral de a de x, que en este caso sería 1 sobre x por dx. Es decir, que me queda Euler a la logaritmo natural de x, que pues como estamos hallando un factor integrante, no necesito el valor absoluto y se cancela el Euler con el logaritmo natural y me queda x. Entonces nuestro factor integrante es x. Eso quiere decir que la ecuación diferencial la debemos multiplicar por x. Entonces multiplicando la ecuación diferencial por x me quedaría x por y' más 1 sobre x por x, pues se cancela la x y solo nos queda y igual a x sobre x cuadrado más 1. Bueno, entonces aquí en este paso siempre debemos verificar que la parte izquierda de nuestra ecuación diferencial sea la derivada respecto a x del factor integrante, que nuestro factor integrante es x multiplicado por y. Verifiquémoslo. Derivada del primero, la derivada respecto a x de x sería 1 por el segundo sin derivar, es decir, 1 por y. Y 1 por y es y, que es el que tenemos acá. Más el primero sin derivar, es decir, x multiplicado por la derivada del segundo, que es lo que tenemos acá. Efectivamente se cumple, ¿no? Bueno, entonces me da la seguridad para seguir trabajando. Eso es igual a x sobre x cuadrado más 1. Listo. Entonces aquí hacemos el proceso de separación de variables y nos queda que el diferencial de xy es igual a x sobre x al cuadrado más 1 por dx. ¿Listo? Entonces, para quitar los diferenciales aplicamos integral en ambos lados y nos queda la integral del diferencial de xy es igual a la integral de x sobre x cuadrado más 1 por dx, ¿no? Entonces, nuevamente aquí verificamos, estamos integrando un 1 y nos queda que la integral de 1 es la variable, que en este caso la variable es xy, ¿listo? Igual a la integral de x sobre x cuadrado más 1 de x. No he hecho esta integral, pero podemos ir sumando la constante de integración. Para hacer esta integral voy a hacer sustitución. Entonces la sustitución que voy a hacer es u igual a x cuadrado más 1. Luego la derivada de u sería la derivada de x cuadrado, que es 2x por dx. La derivada de 1 sería 0. Como aquí ustedes ven que en la integral tenemos x de x, entonces despejamos x de x, nos queda que du sobre 2 es igual a x por dx. ¿Listo? Entonces aquí me va a quedar que xy es igual a la integral de x, que es du sobre 2, sobre x cuadrado más 1, que sería u, más la constante de integración. Entonces me queda que xy sale el 1/2 de la integral por la integral de du sobre u más la constante de integración. ¿Listo? Entonces me queda que xy es igual a 1/2
logaritmo natural de u, porque la integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u, más la constante de integración. Entonces me queda xy igual a 1/2 logaritmo natural. Recordemos que u era x cuadrado más 1. X cuadrado más 1 siempre es positivo, porque x cuadrado siempre da positivo, más 1 sigue siendo positivo. Eso lo digo porque ya no sería necesario el valor absoluto, nos quedaría solo x cuadrado más 1, más la constante de integración. Listo. Y nuevamente buscamos entonces despejar y, entonces la x que está multiplicando la pasamos a dividir, nos quedaría que y es igual a 1 sobre 2x logaritmo natural de x cuadrado más 1 más c sobre x. ¿Listo? Bueno, y esa sería la solución de la ecuación diferencial. Recuerden repetir entonces el video las veces que sea necesario para su comprensión. Nos vemos en el foro y estoy atenta a cualquier inquietud. Que estén muy bien, muchachos.